Proporcionalidad de segmentos y triángulos semejantes. Vamos a ver los objetivos para esta clase. A ver, vamos a entonces a recordar lo que es el teorema de Tales. ¿Ya? El teorema de Tales. Y el teorema de la bisectriz. Muy bien. Teorema recurrente, pues, ¿no? En este tema de proporcionalidad. A ver, también reconocer dos triángulos semejantes y sus principales teoremas. Y aplicar lo aprendido en la resolución de problemas tipo examen de admisión. Bueno, ahí está Tales de Mileto. Y aquí este instrumento conocido como el pantógrafo para dibujar figuras en proporción, ¿no? Para dibujar figuras de la misma forma, pero diferentes tamaños, ¿ya? Es el pantógrafo. A ver, en la proporcionalidad de segmentos, entonces, ahí se estudia lo que es el teorema de Tales. Dadas tres o más rectas paralelas, cortadas por dos rectas secantes, las rectas paralelas van a determinar sobre las secantes segmentos proporcionales. Por ejemplo, estos dos segmentos parciales, A y B, van a ser proporcionales a M y N. Es decir, se va a cumplir A es a B como M es a N, ¿verdad? Eso es el teorema de Tales. Muy bien. En forma práctica, podemos multiplicar por una constante, por decir, una constante K, a M y a N. Y eso es como decir que, en este caso, a ver, mejor dicho acá, si multiplicamos a A por una constante, tal como K, entonces este valor M va a ser igual a A por K. Lo mismo aquí, ¿no? Si a B lo multiplico por una constante K, N sería B por K. ¿Ya? Eso significa que cuando tengamos las rectas secantes y las paralelas, si me dicen, por ejemplo, que esto es como A y esto como 3A, entonces aquí, o en todo caso, con variables, ¿ya? Con valores numéricos. Si nos dicen, por ejemplo, que esto vale 1 y esto vale 3, entonces en esta otra secante, esto puede ser un K y este otro segmento 3K. Ya esa es la forma práctica, ¿no? Muy bien. Consecuencias del teorema de Tales, ¿no? También llamados corolarios, se dan en el triángulo. Por ejemplo, cuando se traza la paralela a un lado del triángulo, dicha paralela va a determinar también segmentos proporcionales en los lados del triángulo. A es a B como en M es a N. Aquí también se mantiene esa proporción. También se mantiene en el caso de la corbatita, por ejemplo, ¿no? Una corbatita donde los lados opuestos son paralelos, ¿ya? Porque en este caso el sentido va, o la relación va entre los segmentos en una misma secante, ¿no? Es decir, M es a N como A es a B. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahí está. Muy bien. Yanina, Yadira, Nayeli.
¿Qué tal? Buenas noches chicos. Vamos a ver ahora por aquí un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio aplicativo. Pregunta de examen de admisión, San Marcos 2012-2. Nos dan esta figura, más conocida como el boomerang, la corbatita, perdón, en donde longitudes como AD igual a 12, C4, B2, y nos piden el valor de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? No te olvides que AB vale 2, AD vale 2. Ahí está. Muy bien. A ver, chicos, entonces aquí, ¿cuál sería la idea? Por el caso 2 de los corolarios de Tales, se ve claramente que aquí hay una relación de 4 a 2, ¿no? O sea, 4 es a 2, como DE es a EA. Entonces, vamos a plantear el teorema de Tales, el corolario de Tales. DE es a AE, como 4 es a 2. Deducimos de ahí que DE va a ser como 4K y AE va a ser como 2K. Listo. Ahora, por dato, AD es 12, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es igualar a 12. 6K igual a 12, todo este segmento AD igual a 12, y de ahí K va a salirte 2. Bien, por lo tanto, reemplazando, este segmento sería 8, 4 por 2, 8, y aquí 2 por 2, 4, ¿no? Finalmente, en cada triángulo rectángulo aplicaremos el teorema de Pitágoras. O en todo caso, como vemos que el cateto es la mitad de la hipotenusa, es notable, ¿verdad? De 30 y 60. Por lo tanto, en el triángulo de rojo sería que A es 2 raíz de 3, y en el otro triángulo B es 4 raíz de 3. Luego reemplazamos para hallar A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos la suma de cuadrados, y eso te va a salir 60, ¿ya? 60 centímetros cuadrados. All right. Muy bien, chicos. Ahí está entonces este ejemplo, ¿ya? De un examen de admisión. Entonces la idea es, si conocemos en una secante una razón, en base a esa razón se puede trabajar la otra secante, ¿no? Si esta secante va de 4 a 2, la otra secante también será de 4 a 2. Ya eso es lo que se ha aplicado, el corolario de Tales, para la corbatita, digamos. Muy bien ahí, Junior Álvaro. Good job, students. Seguimos. A ver, proporcionalidad de segmentos. En este caso, el teorema de la bisectriz interior. Tenemos aquí el triángulo. Desde un vértice trazamos una bisectriz interior que sobre el lado opuesto determina dos segmentos, ¿no? M y N. Esos segmentos M y N que forman la bisectriz con los lados van a ser proporcionales. O sea, A es a B como M es a N. Se cumple esa proporcionalidad de segmentos, ¿ya? Teorema de la bisectriz. All right. Interior, ¿no? Ya, aquí también en forma práctica podemos señalar
por ejemplo, si ahí nos dan una bisectriz, a ver, qué sé yo, ¿no? Aquí un alfa, un alfa. Y, por ejemplo, ¿no? Esto de acá que sea, a ver, 3 y acá 5. Muy bien, entonces, esa relación de 3 a 5 que se da en los lados es la misma relación que se va a dar en los segmentos parciales que forman la bisectriz. Es decir, este segmento sería como un 3K y este otro sería un 5K. ¿De acuerdo, chicos? All right. Ya, a ver. Aquí quería ponerte un ejercicio. A ver, por ejemplo. Nomás. Veamos. Se trata de triángulo, bisectriz. Pero aquí vamos a colocarle 45, 45. Y esto, por ejemplo, le vamos a colocar un 3 y un 4. ¿Ya? La pregunta es calcular el ángulo X. A ver, muchachos, lúcete. Find X. Claves. Ahí está, muy bien. All right, ¿no? En este caso, fíjate bien, hemos dicho que los lados de este triángulo van a ser proporcionales a los segmentos que determinan la bisectriz, ¿no? O sea, si acá hay una relación de 3 a 4, en los lados también va a haber una relación de 3 a 4, ¿no? Muy bien, Janina, Ani. Entonces diremos que este lado va a ser como un 3K y este lado un 4K. Ah, ya. Por lo tanto, como este ángulo es 90, 45 más 45, resulta un triángulo rectángulo de catetos 3K, 4K, ¿no? Por lo tanto, es notable, ¿no es cierto? X sería 37 grados. Claves. Muy bien, chicos. All right. Asimismo, también se trabaja lo que es la bisectriz exterior, ¿no? En este triángulo se ha prolongado dos lados, se traza la bisectriz exterior, que corta a la prolongación de su lado opuesto, y ahí vemos estos dos segmentos parciales, ¿no? Desde el punto de intersección hasta los dos vértices, ¿no? Hacia el vértice tal que sea N y hacia el otro vértice más alejado que sea M, ¿no? Y los dos lados desde donde se trazó la bisectriz exterior, ¿no? Desde ese vértice. Y se cumple también esta proporción, ¿no? Los lados del triángulo A y B son proporcionales a los segmentos que se determina sobre el lado opuesto, ¿no es cierto?, a la bisectriz. O sea, en otras palabras, A es a B como M es a N. ¿Ya? All right. Muy bien, chicos. Eso es. Listo. A ver, seguramente acá hay un ejercicio. San Marcos 2015-2. En un triángulo cuyos lados miden 36, 54 y 70,
Se traza la bisectriz del ángulo opuesto al lado mayor. Hay la diferencia positiva entre las longitudes de los segmentos que esta bisectriz determina sobre dicho lado. O sea, se refiere a estos dos segmentos. Son los que determinan la bisectriz, ¿no? Ya pues, similar al caso anterior, ¿no? Vamos a llamar a esos segmentos parciales A y B. Entonces, diremos por el teorema de la bisectriz interior que esta relación 36 entre 54 va a ser igual a B sobre A. Y de ahí deducimos, simplificando, que B es a A como 2 es a 3, es decir, 2K y 3K, ¿verdad? Ahí, B vale 2K, A vale 3K. Finalmente, en este tercer lado, como el lado es 70, igualamos, ¿no? 2K más 3K igual a 70, ¿no? Y K te va a salir 14. Como te piden la diferencia de A menos B, 3K menos 2K es un K, o sea, la respuesta es 14. Correcto, muy bien ahí. Junior, Yanina, all right, muy bien, Ani, Álvaro, excelente, excelente, chicos. Bien ahí, bien, bien su participación. Así sería, ¿no? Muy bien. Sigamos. Bueno, en este caso sería ya la otra parte de este tema, que es semejanza de triángulos. Se entiende como la igualdad de forma, pero en tamaños diferentes, ¿no? A ver, recordemos que en este caso, si la misma forma se mantiene y el mismo tamaño, diremos que los dos triángulos son congruentes, ¿no? Son congruentes. O sea, en congruencia es misma forma, mismo tamaño, ¿no? Pero en la semejanza es diferente, ¿no? En este caso, se mantiene la forma, pero el tamaño es lo que varía. Es decir, se da una ampliación o reducción de la figura, ¿no? Misma forma, diferentes tamaños, ¿no? Significa semejantes. Ya, a ver, entonces, en base a esa idea, a esa noción, vamos a definir a los triángulos semejantes. Como un criterio, diremos que dos triángulos son semejantes si sus medidas angulares internas son respectivamente iguales. ¿Ya? Y como condición suficiente es que dos pares de ángulos sean de igual medida, ¿no? Por ejemplo, aquí, un par de ángulos de igual medida y aquí otro par de ángulos de igual medida, ¿no? Dos pares de ángulos respectivamente de igual medida es suficiente para decir que ya los triángulos son semejantes. Ahora, la semejanza implica proporcionalidad de sus elementos homólogos. ¿Qué cosas son lados homólogos? Son aquellos lados que se oponen a los ángulos de igual medida. Por ejemplo, si a este ángulo alfa se opone un lado tal como A y al otro alfa se opone un lado tal como B, entonces esos lados de longitudes A y B van a ser lados homólogos. Y van a ser proporcionales a los otros elementos homólogos. Por ejemplo, ahí tengo un par de lados homólogos, ¿no? A y M, longitudes, son proporcionales a otro par de lados homólogos, de longitudes B y N.
sea, A es a B como M, como B es a N, ¿no? Y eso se iguala a una razón de semejanza que se verifica para cualquier razón de lados homólogos, ¿no? En este caso también para los lados C y Q. C sobre Q, ¿ya? Todos ellos son iguales a una constante, ¿no? A una razón de semejanza. A ver, un ejercicio. Dice acá, a un alumno se le encarga hallar la longitud del menor lado de una lámina triangular, semejante a la que se observa en la figura, ¿ya? Cuyo perímetro es 93. O sea, lo que va a hacer el estudiante, el alumno, va a tener un perímetro de 93. Se refiere al triángulo que va a realizar el alumno, ¿no? Con la lámina triangular. Ya. ¿Ya? Pero, ¿qué se le encarga al alumno? Dice, ¿no? Hallar la longitud del menor lado, semejante a esta figura que se está mostrando, ¿no? Bueno, entonces en este caso nos piden hallar cuál es la longitud de ese menor lado, ¿no? En la lámina. Bueno, como nos menciona que la lámina triangular es semejante a esta figura que se muestra, entonces podemos afirmar que sus lados homólogos serán proporcionales, ¿sí o no? Bueno, esta es la figura mostrada, entonces la lámina será un triángulo semejante al inicial, por lo tanto, sus lados homólogos son proporcionales, ¿ya? O sea, si esto es como 10, esto será un 10x, esto es 12, 12x, 9, 9x, ¿ya? Ahí se mantiene la proporcionalidad. Ahora, por dato, nos dan el perímetro, dice, ¿no? El perímetro es 93. Y nos piden la longitud del menor lado. El menor lado en este caso es 9x. Nos piden 9x. Por lo tanto, del dato del perímetro, sumamos las longitudes de los lados y x nos sale 3. ¿Ya? Nos sale 3. Y como te piden 9x, el menor lado sería 9 por 3, sería 27, ¿no? Bueno, esto no está completo, entonces acá decimos, por lo tanto, 9x sería 27, ¿ya? Aquí saldría la clave casa, ¿no? Clave casa. Muy bien ahí, Yanina, Junior, Nayeli, all right. Excelente, chicos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si dos triángulos son semejantes, chicos, sus lados correspondientes o sus lados homólogos son proporcionales. Por eso que si conocemos los lados de uno, podemos conocer los lados del otro, en función a esa razón. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, en semejanza, vamos a ver estos teoremas. O sea, a partir de un triángulo, ¿cómo podemos formar un triángulo semejante al triángulo inicial? Una forma podría ser trazando, como ves, una línea paralela a un lado del triángulo. De esa forma se obtienen dos triángulos, ¿no? Un triángulo aquí parcial y el triángulo total, ¿ya? Esos dos triángulos se van a cumplir que van a ser semejantes, ¿no? Y se comprueba porque tienen ángulos
respectivamente iguales, ¿no? Dos pares de ángulos, en este caso omega, omega, alfa, alfa, ¿no? Esos son ángulos por paralelas, son iguales, ¿no? Ángulos correspondientes. Entonces se cumple la proporcionalidad de sus lados homólogos, ¿no? O sea, si a alfa se opone A y al otro alfa se opone B, entonces A es a B, como en el otro caso a omega se opone M y a omega se opone N, como M es a N, ¿verdad? Y también estos lados horizontales, ¿no? X es a Y. All right. En el caso de la corbatita también, ¿no? Si los lados opuestos son paralelos, prácticamente los dos triángulos ahí que se están formando son semejantes. Tienen ángulos iguales, ¿no? Ahora, la proporcionalidad de sus lados, pues, también se mantiene, ¿no? A es a B como M es a N, ¿ya? Además, también los lados opuestos también son proporcionales, ¿no? Como X y Y, entonces X es a Y, ¿ya? All right. A ver, aquí un ejemplito. Antes de ver, creo que hay un problema. Ya, aquí tenemos un paralelogramo. Vamos a suponer que este es un K y esto un 3K. Ya, y supongamos que este lado es 12. Te piden hallar X. A ver, chicos. ABCD es un paralelogramo. Piden X. Ya, salió, ¿no? Listo. All right. Muy bien, ¿no? Entonces, muy bien, Kevin, Yanina, Álvaro, Junior, Nayeli, all right. Very good. Está directo, ¿verdad? Porque la idea sería trabajar semejanza en la corbatita. Semejanza en la corbatita, ¿no? Como hemos señalado ahí en esa teoría. Esos dos triángulos son semejantes y vemos que la relación de estos dos lados es de 1 a 3, ¿verdad? De 1 a 3. Entonces sus otros elementos homólogos también van a estar en esa relación de 1 a 3. Por lo tanto, aquí yo puedo decir, si esto es una masita, este lado será 3 masitas, de 1 a 3, ¿ya? Por lo tanto, como 3m es 12, m vale 4. Muy bien, este ladito es 4. Y 4 más x debe ser 12, ¿verdad? Porque los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, x sale 8. Listo, muy bien, deciré, Kevin, all right. Very good, students. Ahí está. A ver, en este caso, otra pregunta de examen de admisión. Mira, año 2008-2.
del gráfico, AB vale 5, BC vale 6, AC vale 7, ¿no? 5, 6, 7. Ahora, si DE es paralelo con AC, bueno, ya sabemos cuál es la consecuencia en ese caso, ¿no? Desde ya podemos asegurar de que el triángulo DBE es semejante al triángulo total, ¿no? Al triángulo ABC. ¿Por qué? Porque esta es paralela, ¿no? Bueno, pero ¿qué más dice? Que los lados o los segmentos BD y S son iguales, ¿no? Tronquito, tronquito, te piden calcular DE. Vamos a llamar X. Listo. A ver aquí, chicos. ¿Mm? Ya, esto es lo que hemos asegurado, ¿no? Por las paralelas, entonces, esos dos triángulos van a ser semejantes. El DBE con ABC. Y si son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales. ¿Ya? Si los lados de uno de ellos son 5, 6, 7, los lados del otro también serán 5, 6, 7, pero por una constante, ¿no? Bueno, aquí se está planteando esta proporción. BD es lo que se opone a alfa, o en todo caso, claro, BD es lo que se opone a alfa, y 5 es lo que se opone al otro alfa, ¿no? Entonces, BD es a 5, como el otro par de lados homólogos sería BE y 6, ¿no? Como BE es a 6, y al final como X es a 7. ¿Ya? Eso es igual a la razón de semejanza. A ver, diremos entonces que BD es como 5K, BE es como 6K, y X sería como un 7K. Claro, lo que habíamos asegurado, ¿no? Si los triángulos son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Para hallar X necesitamos el valor de K. Y el valor de K se puede calcular gracias a este dato que 5K es tronquito, entonces aquí también será, en S, también como es tronquito, también será 5K. Y podemos hallar K igualando a 6, ¿no? 6K más 5K igual a 6. K te va a salir 6 onceavos, ¿no? Por lo tanto, X sería 7 por 6 onceavos, 42 onceavos. ¿De acuerdo? All right. Muy bien, muchachos. Ya, hasta aquí estamos bien, chicos. ¿Alguna duda? Ok, muy bien. All right. Sigamos entonces. Algunos teoremas adicionales en la semejanza. Bueno, este es el teorema conocido como el teorema de las antiparalelas, ¿no? Por ejemplo, aquí se cumple que este segmento X, que se opone a este ángulo, al cuadrado, ¿no? Al cuadrado va a ser igual al producto de este segmento A por B. Muy bien. Y ya está, ¿no? Correcto. Ponemos ahí lo que se cumple. Y al cuadrado es A por B. Ya está.
Bueno, esta estrellita nos lleva a la prueba, ¿no? A la demostración. ¿Cómo se obtiene este resultado? A partir de la semejanza, ¿no? Si acá le colocamos omega, hay dos triángulos semejantes ya. El triángulo ADB, que tiene teta y omega, y el triángulo ABC, que también tiene teta y omega, ¿verdad? Mira, es más, los dos triángulos se han separado para ver la semejanza en sí de ellos, y el resto es hacer la proporción, ¿no? La proporción entre lados homólogos. Por ejemplo, para alfa se opone X, para el otro alfa también se opone por aquí un B, y X es AB como A es A. Y de ahí sale pues la fórmula, ¿no? La fórmula que hemos visto. ¿Ya? Ah, bueno, no se borra esto, voy a... Ya. Bueno, ahí está el teorema de la antiparalela, ya hemos visto su prueba. Ahora vamos a ver otro teorema. Mira. En este caso, tenemos aquí esta figurita donde vemos aquí segmentos paralelos, ¿no? Tres segmentos paralelos, A, X y B. Ya, en este caso se cumple que X es igual al producto de estos otros lados paralelos sobre su suma, ¿no? A por B sobre A más B. ¿Ya? Así sería. Ya, y en un trapecio, cuando un segmento es paralelo a las bases y queremos hallar su longitud, se hace en función a las bases y a estos segmentos parciales en un lado lateral. Y a esto le conocen también como el abracito, ¿no? El abrazo. Teorema del abrazo. ¿Cómo es eso? O sea, este valor A va a multiplicar con este segmento N y B va a multiplicar con M, ¿no? Y ahí más o menos se ve como un abrazo, ¿no? Todo eso es igual al X, ¿no? A ver, entonces sería X igual a A por N más B por M, eso va en el numerador, y en el denominador sería la suma, ¿ya? N más M, de los segmentos parciales. ¿De acuerdo, chicos? All right. Ya está. Entonces ahí queda ese teorema adicional. Y por acá más bien podemos notar ahora una pregunta. A ver. A ver, chicos, te piden calcular X más Y.
es un ejercicio aplicativo, ¿no? Aplicativo de, justamente del teorema, ¿de cuál de los tres sería? El primero, ¿no? De la antiparalela, ¿sí o no? Ahí te das cuenta que cumple con esa característica, ¿no? Una cebiana forma un ángulo con un lado adyacente, ¿no? Un ángulo teta, y ese mismo ángulo se repite en el ángulo opuesto, digamos, ¿no? A ese lado. Ya, ese está apareciendo aquí dos veces, ¿no? Para el triángulo AGB, ahí vamos a aplicar para calcular Y, queremos la antiparalela, y el otro sería en el triángulo, claro, esto también es paralela en el triángulo FBC, ¿no? Aquí, ¿no? Este triángulo. Muy bien, ahí están las respuestas, Álvaro Junior. Muy bien, chicos. A ver, entonces sería, primero, en el triángulo FBC, diremos, x al cuadrado es 4 por todo, ¿no? Todo es. Siempre cuando hagas esta operación, multiplicas este 4 por todo el segmento, ¿ya? Entonces sería 4 por 16, y ahí sacando raíz sale 8. Análogamente, en el otro triángulo, por el teorema de la antiparalela, aquí sería 4 por todo, ¿no? Es 9, ¿ya? Bien, deciré. A ver, entonces ahí tenemos que y al cuadrado es 4 por 9. Sale 6, y la pregunta es la suma, ¿no? X más y saldría 14. All right. A ver, otro ejercicio más. Dice, dos postes verticales de A y B metros de largo, situados sobre una superficie horizontal, están separados por una distancia K, de K metros. Las líneas que unen la cima de uno con la base del otro se cortan en un punto P, ¿no? O sea, vamos a trazar desde la parte superior a la inferior de la otra, y análogamente con el otro poste. Se cortan en P, y nos preguntan a qué altura respecto a dicha superficie está el punto P, ¿no? O sea, a esta distancia nos piden X. Ya. Claro, en este caso sería la aplicación directa del segundo teorema que hemos puesto aquí. De ese teorema, ¿sí o no? Y el K no interviene para nada, ¿no? El K es un distractor. ¿Ya? Directo nomás por el teorema es A por B sobre A más B. El K no interviene, ¿no? En este caso es la clave enano. Así es, bien deciré, Junior. All right. Good job, students. Y bueno, hasta ahí sería entonces la parte teórica, ¿no? En esta clase de semejanza y proporcionalidad, ¿no? Bien, a ver, vamos a complementar con otros problemitas. A ver,
A ver, chicos, en este caso nos piden hallar esta cuerda X, sabiendo que en esta parte, esta otra cuerda tiene acá segmentos 4 y 5. Calcular X. ¿Ya? A ver, estos minutitos que quedan, problemas adicionales. Find X. Claves. A ver, ¿cuál sería ahí la clave, chicos? Intentamos, ¿ya? Intentamos. Semejanza es un tema frecuente, ¿no? En exámenes de admisión, chicos, ¿no? Como han visto ahí, varios problemas de exámenes de admisión que han venido en San Marcos, ¿ah? Así que es un tema que tienen que practicar mucho. Es fijo, ¿no? Es un tema fijo, siempre en exámenes de admisión. Además, ese tema también se relaciona ya con el tema de áreas, ¿no? Más adelante. También se va a utilizar la semejanza, ¿no? En áreas. Ya. ¿Salió? Muy bien. Ahí, por ahí ya veo respuestas. A ver, muy bien, ahí está Junior, Víctor. ¿Alguien más? Ya, veamos, ¿ya? Muy bien, ahí está. Yanina también. Correcto, chicos. Ya, veamos entonces.
Ya, la solución sería así. Por ejemplo, todo radica en el triángulo ABC. Ahí están los datos, ¿no? La mayor cantidad de datos. Y si nosotros aplicamos el rebote, aquí este ángulo choca, rebota, aquí sería alfa, ¿no? Alfa. Y prácticamente en el triángulo ABC tendríamos que utilizar el teorema de la antiparalela, ¿no? El primer teorema, ¿no? Por estos ángulos iguales, ¿no? Ah, listo. Entonces, el teorema de la antiparalela en el triángulo ABC, y ahí sería que x al cuadrado es 4 por, o sea, la parte de acá, este segmento 4 por el total, ¿sí o no? 4 por 9. Y de ahí x te va a salir 6. ¿Ya? Como lo han hecho ustedes, ¿no? Ya. Muy bien. Ya, veamos uno más, ¿está bien? Uno más y con eso ya terminamos. A ver. A ver, este ejercicio, a ver, quizás no es tanto un ejercicio de eco, ¿no? Pero listo, en este triángulo tenemos ángulos en relación de 2 a 1, un lado 4, un lado 5, y te piden hallar x. Ya, este es el número 2. Find x. Claves. Ya está. A ver ahí. A ver, Álvaro también ya tiene la respuesta. A ver, vamos a ver ya. Bueno, este ejercicio ya no es tan directo, ¿no? Así como se ve. Ya, vamos a ver. Ahí están las respuestas. Excelente. Bueno, quizás con trigo también creo que lo pueden hacer, ¿no? Con trigo quizás, una ley de senos. Puede ser, no sé. A ver ustedes que son trigonométricos también. O en todo caso, chicos, cuando ángulos son de 2 a 1, se traza la cebiana, ¿no? En geometría se hace bastante eso, ¿no? Prolongamos y desde este vértice una cebiana exterior tal que sea de igual longitud
con este lado X. Es decir, estamos formando un isósceles, en otras palabras, ¿no? Tal que eso sea X, por lo tanto, este ángulo sería alfa por isósceles. Y para este exterior 2 alfa, este ángulo también sería alfa. Alfa más alfa, 2 alfa. Y de esa manera, nuevamente aparece la antiparalela. Mira, este ángulo se repite con este de aquí. Por lo tanto, esta línea es una cebiana antiparalela, ¿no? ¿Ya? Y por el teorema, entonces, aplicamos de frente el teorema. Claro que este segmento todavía falta, ¿no? Este segmento sería 4, ¿verdad? Claro que sí, este segmento sería 4. Ahora sí. Por las antiparalelas, nuevamente, teorema de la antiparalela, x al cuadrado, este x será el ángulo, ¿no? A este ángulo se pone un 4 por todo, ¿no? O sea, 4 por 9 también. ¿Ya? Igual sale 6. ¿Ya? Son varios casos, ¿no? Como la antiparalela muchas veces se te puede presentar, ¿no? A veces de manera directa, otras veces tú la formas, ¿no? Con un trazo, quizás. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. Y el día de mañana, como siempre, la solución y su evaluación, ¿no? Primero su evaluación y de ahí las soluciones. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿ya? Cuídense. Nos vemos hasta mañana, chicos. Relación ahí, ¿no? Nos dan una relación en donde tenemos que AB vale como 3K y en este caso BC sería 4K, ¿verdad? Bueno, ahí le colocamos las variables, 3K en AB y BC 4K, ¿ya? Además, BL es 28, ¿no? BL es 28 y nos piden calcular X menos Y, ¿ya? Ahí se está señalando los segmentos X menos Y, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, en el triángulo ABC, tenemos ahí el teorema de la bisectriz, ¿verdad? Bisectriz interior. Recordemos que esos segmentos AB y BC, que son 3K y 4K, son proporcionales con AC, perdón, con el segmento que se opone a teta, ¿no? Con los segmentos que se ponen a teta, ¿ya? Entonces, AN es ANC como 3K es a 4K, ¿de acuerdo? Eso es por el teorema de la bisectriz interior. Entonces, ahí colocamos 3N y 4N, y luego, aplicando el teorema de Tales, diremos, por el teorema de Tales, Y es a X, ¿verdad? Y es a X, como 3N es a 4N, ¿ya? Entonces ahí tenemos una nueva relación para Y y X, ¿no? Y es como 3A y X será como 4A, ¿ya? Muy bien. Listo. Y con eso ya podríamos usar el dato de que 3A más 4A es igual a 28 en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces ahí igualando a 28, 7A igual a 28, A vale 4, ¿verdad? Y finalmente lo que nos piden, como A vale 4, entonces X menos Y quedaría 4A menos 3A, ¿verdad? 4A menos 3A, que viene a ser A. Por lo tanto, X menos Y es igual a 4, ¿no? Como A vale 4, entonces la respuesta ahí sería X menos Y igual a 4. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Qué tal ahí? Excelente, ¿no? Esta es la clave C, entonces. Muy bien, Janina.
Excelente, chicos. Muy bien, tomen su captura. Y vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Ya está. 3, 2, 1, listo. Bueno, en este caso, tenemos aquí, a ver, hay algo que ha salido antes, vamos a quitarlo un momentito. Ya. Nos dicen, en un triángulo ABC, la medida de BAC es el doble de ACB, ¿no? O sea, 2 teta y teta, ¿ya? AB es 4 y AC es 5. Listo, nos piden calcular BC. Muy bien, chicos. Creo que este ejercicio lo hemos visto el día de ayer, ¿no? Igualito, idéntico, ¿ya? Ahí se me pasó realmente, no me percaté que este era el mismo ejercicio. A ver, los que se han acordado de repente lo han resuelto de manera adecuada, ¿no? La idea aquí era prolongarse A para formar un isósceles, ¿no? Trazando desde B una cebiana, ¿no? Ahí prolongamos, desde B trazamos ahí la cebiana exterior, y de tal manera que se forme un triángulo isósceles, ¿no? En este caso, vamos a ver aquí, ahí está la explicación, prolongamos lado CA hasta P, de tal manera que estos ángulos PBA y ACB sean iguales a teta, ¿no? En este caso teta y teta, ¿no? Bueno, pero la condición es formar el isósceles, ¿no? Que este ángulo en P sea teta, ¿verdad? Entonces, por isósceles, PA sería 4 en este caso. Y PB sería X, ¿no? En el triángulo total ABC, isósceles, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, observamos ahí el teorema de las antiparalelas. Aplicación del teorema de las antiparalelas. X al cuadrado sería el total por 5, ¿no? O sea, 4 más 5 por 4, ¿verdad? La parte total, que es 9, y por 4, ¿verdad? Muy bien, y eso nos está saliendo 6 en este caso, ¿ya? Muy bien, chicos, ahí sería la clave C. Correcto. Muy bien, sale 6, ¿no? Correcto ahí, Giancarlo, Janina. All right. Muy bien, chicos. Problema ya visto, ¿eh? Bueno, a su favor. Listo. Siguiente ejercicio, entonces. Veamos aquí. Número 3. Dice, en un triángulo rectángulo, ABC recto en B, ahí está la figura, se trazan las bisectrices interiores AM y CN. Ahí está. Tal que se intersecan en el punto I. Entonces aquí vamos a colocar el punto I, donde AN vale 3 y CM vale 6, ¿no? Muy bien. Nos piden hallar la distancia de I hacia el lado AC, ¿no? Recordemos que la distancia siempre es la perpendicular desde el punto hacia dicho lado, ¿no? X. Esa es la incógnita, ¿ya? Bueno, ahí rápidamente aparece el teorema que tenemos que usar. Ya, este teorema también clásico en semejanza. Estos tres segmentos A, X, B paralelos cumplen con esta condición, ¿no? Que X es igual al producto sobre la suma, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a formar los segmentos A y B, ¿no? Porque el X ya se conoce, el A y B se tiene que construir la figura, ¿ya? Por lo tanto, vamos a prolongar. Prolongamos a M hasta un punto Q, tal que el ángulo ACQ sea 90, ¿no? Para indicar ahí la paralela que sea CQ con HI, ¿ya? Muy bien. Y en ese triángulo rectángulo vamos a completar ángulos. Por ejemplo, en el vértice Q, ahí vamos a decir el complemento de alfa, ¿verdad? Listo. Pero en el otro triángulo, ABM,
como también tengo un alfa, su complemento también va a ser 90 menos alfa. Y opuesto por el vértice, resulta que el triángulo MQC va a ser un triángulo, ¿de qué tipo, chicos? Muy bien. Va a ser un triángulo isósceles, ¿no? Por lo tanto, estos dos lados, CQ y MC, van a ser iguales a 6. ¿Ya? Entonces, la idea es prolongar, completar ahí los ángulos y se demuestra isósceles. Lo mismo va a ser por el otro lado. Ahí prolongamos hasta P y vamos a formar el ángulo de 90. Muy bien. Ahora, completando ángulos. Ahí vamos a completar ángulos. Tenemos ahí un ángulo teta. El complemento de teta sería 90 menos teta. Y en el otro igual, ¿no? Entonces el triángulo ahí, APN, de color celestito, también es isósceles, ¿no? Por lo tanto hay 3, 3. 3, 3, ¿ya? Muy bien, entonces, como ya tenemos los segmentos paralelos, AP, IH y QC, simplemente ahora vamos a aplicar el teorema, ¿no? Y el teorema dice que X sería el producto 3 por 6 sobre la suma 3 más 6, ¿no? Y eso nos da ¿cuánto? 2. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ahí estamos entonces con el ejercicio número 3. ¿Qué tal? Muy bien, ahí está Jackie, excelente. Junior, Yanina, Giancarlo. All right. Good job, students. Ahí está. Muy bien. Bueno, este ejercicio 3 era uno de los más complicados, ¿no? Se vio en las estadísticas. Y debido a que, bueno, se requería hacer uso de esa construcción, ¿no? Para poder usar este teorema, ¿ya? Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, chicos. Número 4, ¿ya? Ya, aquí nos dan un paralelogramo ABCD y una relación de segmentos, ¿no? CD es como 5K, DE es como 3K. Ahí está en el gráfico. OA vale 10 y nos piden calcular BO. X. Muy bien. Bueno, aquí podríamos empezar con propiedad del paralelogramo. Los lados opuestos son iguales. De hecho. Pero también se nota, mira, en la parte sombreada, una corbatita donde se repite teta en E y en D, ¿verdad? A ver, ¿a qué les trae recuerdos esa situación? En un cuadrilátero donde más o menos se dice que el ángulo choca y rebota. ¿Te trae recuerdos o no? Choca y rebota. A ver, coméntame por el chat. ¿Cómo se llamará ese cuadrilátero? Ese cuadrilátero se llama, chicos, inscriptible. ¿Ya? Inscriptible. Significa que por sus vértices puede pasar una circunferencia, ¿no? La circunferencia está oculta. ¿Ya? De ahí que el término cripto viene de oculto, ¿no? Cripto es oculto, por lo tanto, la circunferencia está oculta, ¿ya? Este es un cuadrilátero inscriptible, ¿ya? Entonces, ¿qué se cumple cuando es inscriptible? El rebote. Ahora, eso mismo nos va a permitir completar ángulos, ¿no? También se va a cumplir, por ejemplo, que si ahí tengo alfa, nuevamente por rebote, choca y rebota, este otro ángulo también va a ser teta. Perdón, alfa. Ahí está, ¿ya? Ahí también va a ser alfa, ¿ya? Este es un teorema de cuadriláteros inscriptibles, ¿no? Bueno, ahí habría que recordar un poquito, ¿no? De su ciclo anual. Ya, muy bien. También decía del paralelogramo, los lados opuestos son iguales, ¿no? 5K, 5K, ya está. Y vemos de que hay varios datos en el triángulo ABO
y OED. Y si seguimos completando más ángulos, por ejemplo, beta, beta, ¿cuál sería la conclusión entonces entre esos dos triángulos? A ver, vamos, lúcete. ¿Cómo son esos dos triángulos sombreados entonces? Si tienen los mismos ángulos, alfa y beta, correcto. Muy bien, Yanina. Muy bien, Jackie, son triángulos semejantes. Exacto, Nayeli. All right. Good job, students. Entonces, como son semejantes, aplicamos la proporcionalidad de sus segmentos. Homólogos. ¿Ya? En este caso, a ver, vamos a empezar con los lados homólogos que se oponen al ángulo alfa. A alfa se opone X, al otro alfa se opone 10. Luego a beta se opone 3K y al otro 5K, ¿no? Y de ahí, chicos, therefore, X igual a 6, ¿no? Clave dado. Muy bien, chicos, ya está. Interesante este ejercicio para completar ángulos, ¿no? Ángulos, y con el cuadrilátero inscriptible se hizo pues un poquito, digamos, difícil, ¿no? Porque había que recordar eso, ¿no? De poder trasladar los ángulos ahí con el choque y rebota, ¿no? Bueno, de ahí radica pues el bajo puntaje quizás en esta pregunta, ¿ya? Muy bien. All right. Listo, chicos, vamos con la última. Ahí está. Nos dicen que en este gráfico hay una relación de segmentos, ¿no? Ahí BE es como 5 y ME es como 2. Ya. Cumple, ¿no? BE, todo es como 5 y ME es como 3, como 2 nada más, ¿ya? Listo. A ver, AC vale 8 y te piden el perímetro de la región triangular ABC. Muy bien, ahí tengo ya respuesta, Giancarlo, Yanina, vamos a ver. Vamos a ver, entonces chicos, como hay bisectrices, vamos a usar un teorema adicional, ya, en la parte teórica, quizás no se mencionó este teorema, el teorema del incentro, ¿no? A ver. Mira, ahí está el teorema, ¿no? Cuando tengas incentro y se conoce la relación en los segmentos de la bisectriz, por ejemplo, en la bisectriz BE, la relación es de 3:2. Se cumple entonces esa relación X es a Y como la suma de los lados, A más C, entre el tercer lado, ¿no? Entonces, 3 es a 2 como A más C es a 8 en este caso, ¿ya? Por el teorema del incentro. Y ahí vamos a calcular cuánto sale A más C. Mira, A más C te va a salir 12. Ya, A más C igual a 12. Ya tengo prácticamente ya el perímetro, ¿no? La suma de las longitudes de los tres lados, entonces sería C más A más 8. Y eso nos da, pues, en total 20, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí el perímetro sale 20, chicos, ¿ya? Esta es la clave dado. Clave dado, ¿ya? Muy bien, ahí tomen su captura. Listo, jóvenes. Muy bien. Ya está, bueno. Entonces, chicos, hasta ahí sería pues ya nuestra clase el día de hoy. Las disculpas del caso porque he tenido una dificultad con mi laptop, ¿no? Y no he podido compartir a tiempo las soluciones. Pero, bueno, ahí está también el resumen teórico. Quizás les pueda servir también para problemas futuros, ¿ya? Listo, jóvenes. Muy bien. Bueno, hasta ahí sería entonces nuestra clase, chicos. Que tengan muy buenas noches y
un buen sábado y un buen domingo. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Entonces, cuídense hasta la siguiente semana. Cuídense.